Bienvenidos a una nueva plática, a un escenario ya conocido aquí de Escorpio Digital. El abogado Tomás Mundo Arriaza. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días, muchas Bienvenido. Gracias. Te voy a platicar algo que sucedió hace muchos años, a lo mejor 30. Un reportero del Sistema Informativo Avance, de aquí en Jalapa, de Avan Radio, nos pasó una nota que incluía un audio en el cual se escuchaba la voz del entonces secretario de Gobierno. ¿Digo el nombre? Miguel Ángel Yunes. Como el Quijote de la Mancha, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme, pero ya te acordaste. Pero para ubicarnos, no, nunca se olvidan estas cosas porque causaron una polémica impresionante entre gobierno y empresa. En este audio, el secretario de Gobierno le daba instrucciones al entonces secretario de Seguridad Pública o director de Seguridad Pública, que era Juan Herrera Marín, un buen amigo que ha estado aquí con nosotros. Y entonces le estaba reportando el director de Seguridad Pública que ya estaban enviadas las tropas, los elementos policíacos para reprimir, para abrir paso y dar paso o quitar un plantón que tenían pobladores de unas comunidades a la entrada del puerto de Veracruz. Le dice el secretario de Gobierno, pero no vayas a matar a nadie, ten mucho cuidado. Y le contesta el director, no señor, no llevamos armas, llevamos puros toletes y madera. Hago la referencia porque quiero que platicar sobre el tema de Fuerza Civil, sobre el tema de Perote. Así como dan la instrucción de no vayas a matar a nadie, ¿pudieran dar instrucciones contrarias? ¿Así empezamos? Pues, ¿cómo ves? Todo esto, muchas gracias por la entrevista, la oportunidad de poder platicar con los veracruzanos del tema de justicia, de injusticia también. Esto que ven acá no es que estemos vendiendo libros, sino que siempre cuando trato de hablar de lo que hablo, debe tener un sustento en el que nos apoyemos para afirmar o negar lo que se nos pregunta. Y en cuanto a tu pregunta directa, quiero decirte que yo estuve en Seguridad Pública, honrosamente, con Alejandro Montano y con Miguel Alemán. Conozco estas preguntas que me estás diciendo. No es que nada más esté en los libros, sino que lo viví en la práctica también. La verdad que Seguridad Pública en la época de nosotros era la cuarta, es así con realidades, más segura del país, porque nos preocupamos mucho por la capacitación de calidad. Y a mí me tocó trabajar de la mano con la subsecretaría de Gobierno que tenía Jorge Uscanga. Y fue un trabajo muy pulcro y coordinado, porque pues negociábamos y por la parte de seguridad pública el negociador era tu servidor. Entonces sí hay momentos donde los manifestantes exceden en sus pretensiones, pero fíjate Luis, o en sus actuaciones. Sí, se exceden y curiosamente, no sé si no lo conozcan o lo desconocen o no lo quieren aplicar, la policía tiene sus protocolos para actuar y usar la fuerza, porque hace rato platicaba con un buen amigo y me decía, oye, no vamos a llegar en la noche y me decir, ¿me permite usted tomarme un café que lo vengo a detener? No, por supuesto que eso no. Hay protocolos para usar la fuerza pública en determinados casos. Pero por cuanto a tu pregunta de no vayas a matar a nadie, eso yo por ejemplo, con Montano, lo que vivíamos era ve y resuelve el problema con todos los instrumentos que tiene el Estado, respetando los derechos humanos de los manifestantes hasta un límite donde podía ser. Y afortunadamente nunca tuvimos, que yo recuerde, una situación parecida. Sí hubo golpes, sí hubo enfrentamientos, pero nunca se llegó a esta naturaleza. Entonces, en este caso en particular, en la pregunta, no sé, en el caso de nosotros nunca se dio esa situación. La idea era resolver, siempre hay manifestantes y sobre todo, cuando vas a un caso como el caso de Totalco, tienes que saber el contexto. O sea, tienes que saber quiénes son con los que vas a negociar y tienes que conocer, claro, y saber la historia de Granjas Carroll, saber los liderazgos de Perote, de Totalco. No sé, es una lucha, porque tú no puedes llegar ahorita de la noche a la mañana y mañana meter el garrote y pegar. Se supone que hay manifestaciones, lo vemos en Tatahuicapa también. Se cierran las válvulas del agua, hay problemas, se negocia. Ya ves que al principio de este gobierno la cerraron y hubo toletizas también. En Xochiapa, en Playa Vicente, pasó la misma situación. A mí me tocó ir a negociar. Xochiapa en ese tiempo se quería hacer municipio libre de Playa Vicente.
Entonces, los habitantes, Miguel Hernández, recuerdo, era uno que había estado en la regiduría, en el Palacio Municipal de Playa Vicente. Como dejó de ser regidor y una quizá fuente de ingreso, pues fue para allá, quiso fundar el municipio, en ese tiempo creo que 211, y resulta que cuando está la marcha de los zapatistas, quería a fuerza ser municipio zapatista independiente, una cosa así. Bueno, fuimos, nos amenazó con amarrarnos a una diputada del PRD, nos amenazaron con muchas cosas, dialogamos y obviamente la policía estaba cerca de nosotros por el tema de la seguridad. No hubo nada, no hubo muertos, no hubo enfrentamientos, pudimos dialogar. Hoy día Xochiapa es municipio libre, con muchas carencias, pero no hubo, o sea, yo creo que cuando hay esta voluntad de esos aparatos de poder, la Secretaría de Gobierno es su papel, seguridad pública es otro el papel cuando el diálogo se rompe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falló algo que no sabemos, que seguramente lo va a saber la Fiscalía General de la República, la que está investigando este tema. Pudimos comentar el tema de San Andrés Tuxtla, una actuación de policía municipal también en un evento de una manifestación de pobladores de San Andrés. Hubo un muerto. Hay 9 policías imputados. 2 en total, 2 muertos, 2 hermanos. Y efectivamente la Fiscalía General de la República, pues no es que atraiga el caso, es que le pidieron que intervenga de plano, según crónicas, y estamos esperando pues resultado de estas indagaciones. Pero yo aprovecho la oportunidad de platicar con Tomás Mundo Arriaza porque es un excelente abogado, ya vimos su experiencia en este caso en particular y en muchos otros, para decir, bueno, ¿hasta dónde debe llegar el análisis de la responsabilidad en estos casos? Los servidores públicos, ¿no? Como los de enfrente, en el caso total, cuando paremos, o San Andrés Tuxtla, o Lerdo, que también Lerdo, por ejemplo, la vara de medir justicia en Lerdo es muy diferente a como se está aplicando en otros casos, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega esta responsabilidad? Si estamos hablando de funcionarios públicos, y estamos hablando, situándonos particularmente en Totalco, bueno, ahí se tiene que aplicar la teoría de la imputación objetiva. Y te quiero contar, porque no se trata de que demos clases de derecho penal aquí al auditorio. Imputación objetiva. Exacto. Cuando surge con la teoría causalista de la acción, 1806 en Alemania, y de la teoría causalista de la acción transitamos a la teoría finalista de la acción. Porque acá decía la causa de la causa es causa de lo causado. Es decir, en el adulterio hay una cama, ahí se cometió el adulterio, entonces hay que castigar también al carpintero que hizo la cama, porque si no, bueno, entonces se da cuenta que faltaba algo más. Y se va a la teoría finalista de la acción. Y la teoría finalista de la acción con el maestro alemán dice, a ver, lo que nos importa ahora no es eso, lo que nos importa es la voluntad final del autor del delito. Y entonces el dolo lo pasan, la voluntad la pasan al dolo. Pero también se dan cuenta que no se puede sancionar a todas las personas. Y entonces hoy día la teoría de la imputación objetiva dice, a ver, tenemos que ver exactamente todo el contexto de cómo está la responsabilidad penal. Y para ver eso, hay autoría y hay participación. La autoría o la participación, por ejemplo, esta teoría fue la que llevó a la cárcel a Fujimori. A pesar de que Fujimori no actuó en la desaparición, le aplicaron la teoría de la imputación objetiva. ¿Por qué? La teoría de la imputación objetiva son 4 elementos fundamentales. Es el control que tiene el Estado, es la fungibilidad de los actores, es la disposición a cometer el hecho ilícito. ¿Qué significa la fungibilidad de los actores? Es Pedro, es Luis, es Tomás, es Miguel. El que sea, lo quitamos y la orden se va a cumplir. Si la orden viene superior, aplíquese esto, así seas tú, sea yo, el que seas, la orden se va a cumplir, que fue lo que pasó en Totalco. Pero eso le corresponde a la Fiscalía. Entonces, otro ejemplo, cuando en Bangladesh mueren 1,200 personas que se dedicaban a la costura, y entonces empiezan a revisar y ven que todos esos eran empleados de Hugo Boss, de las grandes marcas, Carolina Herrera. ¿Y a quién sancionamos? Porque no podemos decir que metemos a la cárcel a quién. Como el derecho penal se estaba quedando limitado y dice, bueno, pues entonces vamos a ampliar el catálogo de responsabilidad penal
a las personas jurídicas. Y hay un principio latino que se llama societas delinquere non potest, que quiere decir las sociedades no delinquen, pero sí delinquen. A partir de este rompimiento del paradigma, dicen, ahora sí ya hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en este momento, si lo trasladamos a Veracruz, yo veo que el Grupo Más y el agua, que yo soy víctima porque vivo en Boca del Río, del Grupo Más, del agua y el problema contaminado, que cuesta millones desaparecer el fideicomiso, que cuesta no sé qué tanto en el Congreso. Está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, denúncialos, acredita con dictámenes periciales suficientes que no tienen la calidad para el agua que tomamos y que pagamos por ello, y mete a la cárcel a la empresa, que puede ser de risa. Bueno, para poder hacer eso, se requiere una fiscalía que entienda qué es el compliance, que entienda qué es la norma 37001 internacional y cómo se va a aplicar. Y te garantizo que estaría vinculado el gerente de la empresa del Grupo Más. Estarían bloqueadas las cuentas de la empresa del Grupo Más. Y con eso se resuelve el problema. Pero hay que hacerlo. Y volviendo a Totalco, tendría la fiscalía que haber iniciado investigación en contra del jefe inmediato, de estos policías de fuerza civil, del subprocurador, que es de quien depende de esto, del subsecretario, perdón, y del secretario y del gobernador. Yo creo que la general de la República, que tengo entendido que fue la que atrajo el tema, ¿no? Por supuesto, tienen que hacer toda esta investigación. Mira, el derecho penal es tan fácil cuando estudias, tan complicado cuando no estudias, porque mira cómo tenemos a la Fiscalía y al Poder Judicial, de los peores del Estado. El derecho penal dice, el derecho penal va a sancionar a las personas. Yo elijo el derecho penal para que sancione al tipo cuando transgrede, roba, mata, viola, lo que sea. Ok, eso soy el derecho penal. Pero también yo, Estado, tengo esa facultad de acusarte a ti, respetándote el debido proceso, la presunción de inocencia. Es tan sencillo hacer eso, pero con una investigación seria. Entonces, de esto que hablábamos de la teoría de la imputación objetiva, la General de la República tiene que tener una carpeta. Tiene que empezar a ver los testimonios, los liderazgos, qué es lo que hay detrás o detrás, sí, o al frente, las granjas Carroll, el papel del ayuntamiento, los actores, no sé, eso ya le corresponde a la Fiscalía. Y el tiempo que lleva y todos los antecedentes de esta relación entre los pobladores que se han quejado desde hace años con la autoridad, con ciertas autoridades de ciertos niveles y que no han sido atendidos, y todo esto pues va generando que se desenvuelvan estos temas. Y cuando yo decía que esto no era venta de libros, pero el que lo quiera comprar, pues por supuesto que podemos hacer negocios. Aquí está la autoría o participación de los funcionarios públicos, de los también gente, habría que llamar al tema de Carroll, a los pobladores, no sé, eso ya depende de la Fiscalía cómo se integre. Después de que digan eso cada uno, tendrán que ser analizados su testimonio a raíz de la psicología del testimonio. Porque hoy día y siempre, no sé si seguramente tú sí lo sabes, desde el Código de Hammurabi, cuando se integraban las carpetas de investigación de alguien, decía que se demuestre con uno o más testigos. Entonces viene a México y dice, bueno, nosotros los mexicanos, como el Código de Hammurabi dice uno más, pues tráigame dos. Y normalmente eran dos testigos los que traían. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con esos testigos? Y eso lo trasladamos a Totalco. Pues que cualquiera puede llegar y decir lo que vio y vivió. Pueden haber no estado en el lugar de los hechos, pueden ser testigos falsos, pueden ser lo que tú quieras. Bueno, hoy día, con la psicología del testimonio, tú puedes saber el grado de fiabilidad y de exactitud de lo que está diciendo esos testigos. Esto ya le corresponde a la Fiscalía. El uso de las pruebas científicas, periciales, aquí está, es un manual de la Suprema Corte de Justicia, que señala claramente cómo se tienen que usar las pruebas periciales. Yo no sé el tema de la preservación del lugar de los hechos, de lo muerto de estos dos, en qué momento, que eso es muy importante saber, en qué tiempo se preservó el lugar de los hechos, porque imagínate si ya pasó tanto tiempo, la contaminación de ese lugar de los hechos no sirve para nada en una investigación seria. No, y luego dicen que fueron y los tiraron en un campo y que, en fin. Eso se sabe también. Abogado, voy a sumar esto necesariamente con el proyecto Inocencia, porque tiene que ver con la Fuerza Civil, tiene que ver con la Fiscalía, y es un proyecto pues, en el que tú estás metido hace ya un par de años, por lo menos. ¿Cómo va?
Bueno, fíjate que va de la mano el tema de la fuerza civil, la actuación que hoy salió a la luz pública, porque cuando se crea ultrajes a la autoridad, eh, la fuerza civil, la gran mayoría de las detenciones son imputables a la fuerza civil. Y la gran mayoría de esas detenciones tienen una misma historia. Un tipo que va caminando, que ofende a los policías, que al momento de disparar, de quererlos detener, el otro saca un arma, no sé de dónde, siempre sacan un arma, o un cuchillo, y entonces se bajan 4 o 5 de elementos de la fuerza, y después de estar peleando con este superhéroe, logran detenerlo. Y curiosamente, al detenerlo, le encuentran drogas y le encuentran armas. Y siempre son drogas de la cocaína, de las prohibidas, y siempre son armas de las reservadas para el ejército. Entonces, esa historia llevó a la cárcel a poco más de 1.500 personas cuando 1.500. se crea el delito de ultrajes a la autoridad. Cuando esta lucha que tú bien sabes que participamos nosotros para que se declarara inconstitucional y que fue una fusión extraordinaria, y a mí me han criticado que por qué politizas algunas cosas, por qué visibilizas otras cosas, es la única manera como pudimos lograr llegar con Saldívar a través de Dante Delgado y Ricardo Monreal. Y cuando llegamos con Saldívar no fue de el ministro. el ministro Saldívar, no sé si se le merezca llamar ministro Saldívar, pero bueno, con el ministro Saldívar. Dijo, está bien, nada más denme los elementos suficientes legales para probar que ese delito es inconstitucional. Y eso hicimos. Entonces fue una fusión extraordinaria, se declara inconstitucional. Cuando el Estado ve eso, para no quedar en el ridículo de las detenciones ilegales, empiezan a fabricarle otras carpetas a 600 personas que hoy día están en la cárcel. Entonces nosotros en particular ahorita traemos dos o tres casos, exactamente lo mismo, en donde el tipo era albañil, era albañil de hace 2 años o 3 que está en prisión, lo detiene la fuerza civil, lo ataca, lo detiene, le encuentran droga, le encuentran arma, está en Pacho Viejo. Cuando era el único delito por el que estaba. A los 4 meses, curiosamente, 4 coacusados dicen, él también participó con nosotros en el feminicidio de fulano de tal. Ahora ya no estás por ultrajes, sino estás por homicidio. Y para poder acreditar la policía erróneamente las huellas dactilares del sujeto en el lugar de los hechos, lo sacan del reclusorio, lo llevan a la escena del crimen y lo hacen tocar todo. Lo que no sabe la policía, y lo dije, y qué bueno que te ríes, porque es erróneamente. ¿Por qué? Porque una de las 5 pruebas forenses que está cimentada su metodología es en ciencia basura. Esa prueba ya no sirve. Esa prueba ya no es por sí sola suficiente para condenar a una persona. Bueno, esa historia que estamos platicando es la historia de que crearon la Fuerza Civil para poder detener a tantísima gente y mantenerla en prisión. Entonces... O la usaron, pues, porque se creó 10 años antes. No, la usaron la historia, esta. Okay. Y entonces, el proyecto Inocencia, la verdad, hace un mes tuve la oportunidad enorme de platicar con Justin Brock, que Justin es el creador del proyecto Inocencia en San Diego, California. Vino a Puebla, a la universidad, a hablar de un libro que está presentando y una serie de exoneraciones de gente inocente que liberó Justin. Y sobre todo que el patrón es el mismo, el uso indebido de pruebas forenses, de confesiones falsas, que hoy día en un sistema penal democrático eso no debe pasar. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos una gran esperanza, pero esperanza marchitada por el momento, porque esperábamos con mucha ilusión jurídica que la Corte Suprema Mexicana se pronunciara en contra de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Y resulta que acabo de ver una sesión de la Corte hace unos días donde dice que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son meramente opiniones no vinculatorias. ¿Eso qué significa? Pues, ¿le pueden hacer caso o no le pueden hacer caso? Y entonces sí te preocupa. ¿Dejan a criterio? No te preocupes, sí nos preocupa mucho porque toda la esperanza de más de 5,000 veracruzanos presos, procesados en cárceles del estado de Veracruz, podrían obtener su libertad y enfrentar el proceso en libertad.
pero eso no quiere decir que va a ser en automático la salida. Tenemos que debatir, tenemos que pelearnos con la fiscalía en el buen sentido de la palabra para ver con qué pruebas tú estás acusando y nosotros con qué prueba vamos a poder decir que esta persona puede enfrentar el proceso en libertad. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara. La revisión de la prisión, la que generó las pruebas que generaron la prisión preventiva, se tienen que revisar periódicamente. Lo dice una sentencia extraordinaria de Carranza Alarcón contra Venezuela, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa nos obliga a nosotros los mexicanos para decir, oye, juez, Veracruz, revisa de oficio la gente que está en proceso por más de 2 años. ¿Por qué? Porque es la presunción de inocencia la que estás violentando. Entonces, eso estamos ahorita en esa dinámica, porque lo que pasó y ahorita está pasando en algunas fiscalías y juzgados en Veracruz, es que te cambian la prisión preventiva oficiosa por la prisión preventiva justificada. Y entonces pasas del indubio pro reo al indubio pro fiscalía por parte de algunos jueces, y eso es terrible. Entonces, seguimos con el proyecto de inocencia, no hemos bajado la guardia, y no por otra cosa, sino porque en este momento tenemos cómo acreditar que hay muchos inocentes en las cárceles. Pero, pues nos enfrentamos ahorita a la ley de amnistía que dio el presidente, que la ley de amnistía, válgase la explicación, es perdonarte de un delito que cometiste. En el caso de inocencia, es decir, no, este señor no cometió el delito y es inocente y debe repararse y respetarte todos sus derechos, ¿no? Entonces, estamos un poquito en eso, pero seguimos peleando, seguimos luchando. Va a llegar un momento que vamos a llegar a ese punto. Y desgraciadamente, yo lo decía de la Suprema Corte, los jueces federales pues también están de alguna manera no queriéndose meter en problema con el presidente. Y en los amparos, es curioso que de México para la zona norte te den el amparo con efectos restitutorios y puedas debatir la posible salida de tu cliente. Y de México para el sur está vetado ese derecho. Entonces, es muy complicado. Sí, el tema de la justicia en nuestro país está complicado. Cuando tú primero lees que publicitas una sentencia condenatoria y que la fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria por un delito X, eso es muy grave, porque la ley orgánica que rige a la fiscalía dice que es una institución de buena fe, que no persigue intereses personales, porque si así como tú publicitas que obtuviste una sentencia condenatoria, pues deberías de publicar también cuando liberas a gente, porque tu obligación no es meter gente a la cárcel. Y más me preocupa, eso sí lo dije, que cuando tú ves que la fiscalía está tomando cursos para dejar a la gente en la cárcel, la prisión preventiva justificada, quiere decir lo que yo te decía hace rato, que ya no están tomando en cuenta la prisión oficiosa, sino ahora vamos a irnos por la prisión justificada. Y entonces, ¿dónde están esos ejes rectores que están en la ley orgánica, artículo 5 de la ley orgánica, donde dice por qué eje se rige la fiscalía? Y uno de ellos es la legalidad, la buena fe y entonces el respeto a los derechos humanos. Y te decía, el hecho de meter gente a la cárcel no significa que estás haciendo bien tu trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita ya de 700 personas inocentes que están producto de ultrajes a la autoridad. Y nunca publicitan cuando alguien sale libre, porque la fiscalía no pudo acreditar el delito. Entonces, es muy preocupante que te estés preparando cuando tú no tienes que prepárate en términos generales, prepárate para aplicar la prueba pericial, prepárate para saber que las pruebas periciales, el método es obsoleto, prepárate para saber que el manual que tienen de aplicación en feminicidio de 2012 ya es obsoleto y tú no puedes investigar un feminicidio con un protocolo que sale en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, no recuerdo si es noviembre del 2012, cuando en el 2015 el amparo directo 554-2013 de Mariana Lima determina cuáles son los parámetros para investigar el feminicidio. Y eso salió en el 13, un año después de lo que están usando las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer para investigar feminicidio. Eso sí, preocúpate por actualizar esos protocolos y leer el manual de la prueba pericial de la Suprema Corte. Preocúpate por leer el manual de razonamiento probatorio de la Suprema Corte, que habla de cómo se tiene que valorar la prueba. O sea, a mí me gustaría ver como el 128 del Código Nacional del
procedimiento penal dice un deber de lealtad. Me tocó ver en una audiencia en San Diego, California, donde yo estaba platicando con el fiscal. Llegan los detectives con una persona detenida y al ratito esa persona detenida, no golpeado, no esposado, no nada. A la media hora yo seguía platicando con el fiscal, se fue la persona y le dije al fiscal, ¿y ahora por qué se fue? Y me dijo, no tengo pruebas suficientes todavía para detenerlo. Entonces, eso me gustaría ver de una fiscalía comprometida con la legalidad, no con la orden de detener a alguien porque hay que detenerlo para callarlo, sino con ese compromiso. Es decir, y alguien ha dicho, ¿no?, que el tema de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. No, la prisión no desaparece. En la cárcel tienen que estar los que cometen delitos. Eso es indudable. Pero es tu obligación como fiscalía decir, respetar esto que se llama derecho a la prueba, debido proceso, presunción de inocencia. Eso sí deberían de estudiar. Sí deberían de estudiar que el derecho a la prueba lo conforman 4 elementos: admisión de la prueba, desahogo de la prueba, valoración y la valoración racional de la prueba y la motivación de la decisión de las consignaciones que hace la fiscalía. Eso nos daría a nosotros una gran tranquilidad como abogado para decir, vamos a pelear contra la fiscalía un caso donde tiene todas las pruebas, en donde seguramente vamos a llegar a un abreviado porque no podemos pensar en una inocencia de alguien que cometió el delito con pruebas fehacientes que tenga la fiscalía. En eso se aplaudiría, ¿no?, en una capacitación de calidad. O tendríamos que ver también que la Fiscalía está esperando que llegue una gobernadora electa a decir por qué no has actuado contra o en este caso que tiene 3 años que se denunció un presunto delito de falsificación y le diste tiempo a que este cuate se registrara como candidato y me ganara la elección y sea senador electo, ¿no? Y que sea entonces la Fiscalía que al día siguiente empieza a trabajar. Ahí es donde se nota esa parcialidad para actuar y donde como abogado defensor te da muchos elementos y precisamente eso cae en lo que se llama razonamiento probatorio. Tuviste 3 años para actuar en un delito que no era de delito grave, que no está previsto de prisión oficiosa en el 19 constitucional, y tuvieron que pasar 3 años para que después de una instrucción, ahora sí, y están sacando, ya vi que con mucha celeridad, como debe ser la justicia, pronta y expedita, la citación. De todo esto entramado, que sé que hay un fondo político, pues creo yo, lo que a mí me agrada de todo esto es que sepamos cuándo meternos en problemas legales como ciudadanos. Por ejemplo, no de los actores principales que sabemos quiénes son, no, sino de los secundarios. Ese muchacho que trabajó en el Ayuntamiento de Veracruz, que falseó los datos para justificar un domicilio, ese tiene que ser castigado. Esa doctora, y eso sí me gusta de que está actuando la Fiscalía, esa doctora que emite un certificado con cierta validez, no sé, tendrá que ser evaluado por otro par de ella, por un perito, pues. Claro, pero un par, para poder determinar si eso que puso ahí es cierto. Eso es muy bueno, porque se va a evitar esa simulación de justicia. Entonces, a mí sí me llama positivamente la atención eso, de que, ¿por qué? Porque el día de mañana, cuando a ti te digan, Luis, oye, nada más tienes que ir y decir que tú viste, perfecto, sabes que te estás metiendo en un problema, porque si no viste, hay un 333 del Código Penal que habla falsedad en declaraciones judiciales. Es muy difícil, o era muy difícil, probar el delito de falsedad en declaraciones judiciales antes de saber lo que era la psicología del testimonio. Hoy día, un testigo como de la casa, es muy fácil determinar que su testimonio, pues por supuesto, tiene un nivel de fiabilidad muy bajo. Entonces, eso sí me llama la atención de esta carpeta, de esta orden que recibe la instrucción que recibe la Fiscalía para actuar con celeridad. Dejemos de lado los personajes políticos, que eso tendrá un toque político. A mí lo que sí me llama positivamente la atención es que ahora están involucrando a la fiesta legal actores que no tienen y que falsearon y tendrán que asumir las consecuencias. Bien. Pero por último, si no se puede en 2 minutos, porque ya estamos muy correteados por el tiempo, si quieres lo dejamos para otra ocasión, pero sería esto. Los fiscales generales en Veracruz o andan huyendo, o están presos, o muy cuestionados. Hace rato hablábamos de esos que asuman su responsabilidad. El que violentó la ley tendrá que pagar las consecuencias, y esos que tú mencionaste y que el colectivo veracruzano tiene en la mente violentaron la ley, ¿dónde terminaron?
y quien no cumplió con su encomienda legal, es obvio que no ha cumplido, pues que asumirá las consecuencias también. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Algo más que quieras compartirnos sobre estos temas? Estamos en los 2 minutos todavía. No, muchas gracias. La verdad que queremos sumar nosotros nuestro granito de arena para que Veracruz salga de este fango, letargo, no sé, hoyo en el que está metida la justicia en Veracruz. Sí, está grave. Ya lleva muchas décadas en este tema. Será motivo de otro programa hablar del Poder Judicial, que es terrible también lo que está pasando en el Poder Judicial. Muy bien, vamos a agendárselos. Además, en estos días se presta también ese tema. Pues te agradezco nuevamente, es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, pues no se lo pierda. Está en nuestro canal de YouTube, en Escopio Digital, a partir del día de mañana, ¿no, Héctor? Día de mañana 27. Y estaremos compartiéndole con ustedes esta posibilidad de adentrarse, de entender un poco más lo que está sucediendo después de Totalco, después de todos los ejemplos que nos has dado. ¿Y a qué horas descansas? Oye, y felicitar también por estos más de 21,000 seguidores. Suscriptores. Bueno, pues ahí aportar. La justicia es muy importante para que la gente veracruzana se suscriba y revise todos estos análisis que se hacen. Muy bien. Gracias.